Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo número 2, por favor. A partir del versículo 8 vamos a estar viendo en esta tarde. Semper Fi es una frase de los marines de los Estados Unidos que quiere decir siempre fiel, y habla sobre el grado de compromiso que tiene estos hombres con su nación y con su patria. Y me llama mucho la atención esa frase, siempre me ha gustado desde que la escuché. Y también es porque hay cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta que entrañan fidelidad. Por ejemplo, cuando uno se casa, uno hace un voto de fidelidad. El voto dice hasta que la muerte nos separe. Entonces, la idea es que tú vas a permanecer al lado de esa persona hasta que la muerte te separe de ella, o mejor dicho, que solo la muerte te separaría de ella. Y esto es, repito, fidelidad. En el caso del matrimonio sean fallos, sean problemas, sean situaciones complicadas, crisis económica, pleitos, etcétera, vas a quedarte al lado de esa persona. ¿Por qué? Por amor y por fidelidad. De tal manera que entonces nuestra fidelidad siempre se verá probada cuando estás casado, pero también cuando eres cristiano, cuando tú has decidido seguir a Cristo, tu fidelidad al Señor será probada de muy distintas maneras. Y el mensaje a la iglesia de Esmirna tiene que ver con eso, con la fidelidad a Dios, y de eso quiero hablarte. Comienzo a leer en el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna era una ciudad que estaba situada junto al mar Egeo, una ciudad bellísima y extensa en el Asia Menor. Se cree que el evangelio llegó a esta iglesia o a esta ciudad a través de Éfeso porque están muy cerca. Fue la patria de aquel hombre llamado Homero, y actualmente es İzmir en Turquía. Esta ciudad era un centro comercial muy importante, pero a la misma vez en esta ciudad había una gran cantidad de judíos que no querían a los cristianos, judíos que se oponían con fiereza a la iglesia de Cristo. Ahora, siguiendo con la ciudad de Esmirna, el nombre de Esmirna en griego quiere decir mirra, y también İzmir en turco quiere decir mirra. Si usted no lo sabía, la mirra es una planta aromática que solamente despide su olor cuando es machacada. Y de esa manera, hermano, el que hablemos de Esmirna en esta tarde tiene que hacernos pensar en las cosas que ellos estaban pasando, en las cosas que tú y yo estamos pasando, pero también entender, hermanos, que muchas veces nuestro mejor olor sucede en las crisis. Nuestra mejor oración, nuestro mejor clamor, nuestra mejor humillación delante de Dios es cuando nos están machacando las situaciones. La forma en que Jesús se presenta es impresionante. El primero y el postrero. Esto tiene que ver el eterno, el que estuvo muerto y vivió, es decir, que Jesús se levantó de entre los muertos con poder. Ahora, ¿por qué se presenta a Jesús así? Quiero decirte que en cada una de las iglesias la forma en que Jesús se presenta es un aliento particular para la iglesia. Esmirna es una ciudad en donde los creyentes están siendo perseguidos, están bajo una presión impresionante, y Jesús les habla para darles aliento y les dice: yo soy el eterno.
Yo soy el que estuvo muerto, pero volvió a vivir. Y con esto, hermano, es la manera en que Jesús les dice: yo sé lo que están pasando, sé por lo que están atravesando, sé las crisis que están viviendo, pero ¿saben qué? Yo pasé algo similar y me costó, pero me levanté de entre los muertos. Y el mensaje es este, hermano: que sea lo que usted está pasando, que sea lo que usted está atravesando, sea que el asunto lo esté oprimiendo y ya lo tenga en el piso, usted se va a levantar en el nombre de Cristo. Ese es el mensaje alentador de Jesucristo en esta parte de la escritura a la iglesia de Esmirna. Luego dice, versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Deténgase ahí un momento. Este yo conozco abarca obras, abarca la tribulación, abarca la pobreza y abarca la blasfemia, que más adelante mencionaremos. Jesús lo sabe todo. Sabe todo de ti y sabe todo de mí. Y cuando le dice a la iglesia de Esmirna que conoce sus obras, lo que Jesús está haciendo es reconocer que es una iglesia trabajadora por el evangelio de Jesucristo, como la iglesia del Divino Redentor. Yo conozco tus obras. El Señor conoce al Divino Redentor, Él conoce a cada iglesia, Él conoce cada congregación y Él sabe lo que estamos haciendo por Él, hermano. Y eso debe darnos paz, pero a la misma vez, hermano, debe hacernos pensar que tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad con el Señor Jesucristo. Entonces Él conoce lo que hacemos. Yo no puedo inventarle nada al Señor, yo no puedo impresionarlo. Él sabe si lo estamos haciendo o no. Y eso, repito, debe darnos paz y debe alentarnos a seguir adelante. Pero luego también les dice: y conozco tu tribulación. La palabra tribulación resulta muy interesante porque en primera instancia se define como estar bajo una intensa presión. Y es tomada de la siguiente escena. En algún tiempo, para hacer confesar a un criminal, se le colocaban pesadas cargas sobre el pecho que lo presionaban y finalmente, si no confesaban, los aplastaba. Yo no sé si cuando has tenido un problema, cuando has atravesado una crisis, sientes que algo te oprime el pecho. Sí comprendes esa parte, ¿verdad? Que sientes como que te duele aquí, como que dices: es que siento que algo está encima de mí. Bueno, hermano, la iglesia en Esmirna se sentía así. Y Jesús les dice: yo sé de tu tribulación, yo sé lo que sientes, yo sé lo que te pasa, yo sé lo que estás atravesando, sé las preguntas que te haces, sé las cosas que han pasado por tu mente. Esto, hermano, es el conocimiento maravilloso que tiene Jesús de todas nuestras circunstancias. De tal manera, hermano, que usted y yo lo mejor que tendríamos que hacer es descansar en ese vasto conocimiento de Dios de todas nuestras situaciones. Dios sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas. No pierdas la esperanza. Jesús está en control. Él conoce lo que te oprime, Él conoce lo que pasa, lo sabe de primera mano. El punto no es, hermano, ¿por qué Dios no hace algo? El asunto es: mantén tu fe y tu confianza en Él, porque Él hará, Él se manifestará, Él obrará, Él sabe cómo hacerlo y Él sabe cuándo hacerlo. ¿Estás en tribulación? Glorifica al Señor. Aquí hemos cantado también ese canto que está precioso. Oh, alaba, simplemente alaba. ¿Estás llorando? ¿Estás sufriendo? Sabemos las respuestas, ¿verdad? Pero a veces como que no hacen clic. Empecemos por creer lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Él conoce tu tribulación. Ahora, ¿qué era lo que le pasaba a los cristianos de Esmirna? Mira, era muy interesante la presión por la que estaban pasando ellos. Eran básicamente 5 cosas. Déjame decirte. La primera, había una acusación contra los cristianos de Esmirna de que eran caníbales. ¿Por qué?
Porque cuando tomaban la cena del Señor, ¿sabes qué decían? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego tomad, bebed, esto es mi sangre. Entonces eran acusados de canibalismo. Horroroso, ¿no? Número 2, decían que el cristianismo dividía a la familia. Porque cuando alguien se convierte a Cristo y los demás de tu familia no empieza a haber presión, no empiezan así como que a verte de reojo, no empiezan a verte así como si fueras la oveja negra cuando en realidad eres la blanca. Sí, por eso de la santidad. ¿Y sabes qué? Entonces ellos decían, no, el cristianismo divide familias. Era una acusación para ellos. Número 3, los acusaban de ser ateos porque no honraban a los dioses romanos. Número 4, los acusaban de revolucionarios y alborotadores. ¿Sabes por qué? Porque no se sometían al culto a César ni llamaban al César Señor. Y número 5, hermanos, los estaban acusando de que eran incendiarios porque decían que el mundo se iba a destruir en llamas. Entonces, hermano, aunque no lo crea, esto era una presión terrible para los cristianos. Y uno pensará, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Hermano, era el problema de ese tiempo. Nosotros tenemos nuestra propia versión de presión, de opresión y de tribulación. Usted lo sabe. Estamos sujetos a cosas que nunca nos imaginamos, a problemas que jamás pensamos pasar, a situaciones que nunca pensamos enfrentar. Y sin embargo, le insisto, Dios lo sabe. Jesús sabe de nuestra tribulación. Ahorita le voy a relatar una historia más adelante acerca de lo que es tribulación. Sigue diciendo Jesús, y conozco tu pobreza. ¿Sabe que el término que se utiliza para pobreza aquí es carecer de lo indispensable para vivir? Gracias a Dios creo que ninguno de los que estamos aquí vivimos eso, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos provee todas las cosas y nuestros cuerpos lo testifican. El Señor ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Estamos en la abundancia. Entonces, gracias a Dios que nada nos falta, pero a los cristianos de este tiempo sí les faltaba. Había algo que ellos no tenían. Ahora Jesús dice, sé que eres pobre, sé que careces de cosas, pero ¿sabes qué, iglesia Esmirna? Tú eres rico. Tú eres rica, es lo que les está diciendo. ¿Por qué, hermanos? En alguna ocasión platicaba yo con uno de los muchachos que cantaban en Torre Fuerte, y me acuerdo que él decía que ahora que cuando cantaban para el mundo con Luis Miguel, pues tenían mucho dinero, les sobraba el dinero, pero por todos lados. Dice, pero llegó un momento en que la cosa se puso difícil. Dice, y nuestros bolsillos, dice, los abrías, y me acuerdo que se sacó la bolsa del pantalón y dijo, no hay nada más que puras promesas de Dios de que Él suplirá todo lo que nos haga falta. Y me dijo, y el Señor ha sido fiel, nada nos ha faltado, absolutamente nada. ¿Por qué somos ricos? Porque tenemos promesas de provisión que ninguna religión tiene, que ningún Dios ofrece. Tenemos promesas de provisión, tenemos milagros de provisión, hermano, que pocos experimentan, sino solo aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo. No tenemos, hermano, promesas en la Biblia tan maravillosas como Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Salmo 23:1, ¿lo recuerdas? Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada. ¿Y qué es nada? Nada me faltará. Y usted puede creer esa promesa. Y más adelante el Señor Jesucristo, la palabra también nos dice que conocemos al que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, por eso somos ricos.
No es porque nos sobren billetes, ni porque allá afuera haya puros BMW y puros Audi 7 y 8. No, hermano, somos ricos porque nada nos falta. La verdadera riqueza es tenerlo a Él, porque cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. El Señor siempre te sorprende, de una u otra manera te sorprende. Ahora, hermano, sigue diciendo la Escritura: y conozco, dice Jesús, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Bueno, esta es una parte muy triste y muy lamentable. En la iglesia siempre hay cristianos que no son cristianos. ¿Escuchó? En la iglesia siempre hay cristianos que no son cristianos. Son imitadores, actúan como cristianos, levantan las manos como los cristianos, pero no son cristianos. No han tenido un verdadero encuentro con Cristo, y Cristo continuamente los llama al arrepentimiento. Y hermano, esto es algo que usted y yo tenemos que empezar a valorar, y tenemos que empezar a pensar que yo necesito reflejar y mostrar un verdadero cristianismo. Jesús sabe quién de nosotros ha creído y quién no. Yo no sé si ha visto esos videos de cuando es el arrebatamiento. Hay videos que han hecho de que están en una reunión y viene el arrebatamiento y muchos se quedan, ¿verdad? Entonces, y hay otros que se van. Porque Dios sabe quién somos, hermano. O sea, yo no lo puedo engañar. O sea, Dios conoce a la iglesia, el divino redentor, y quiero que entiendas algo. En esta tarde Dios nos está hablando como iglesia, el divino redentor, no solo en lo particular y personal, sino como congregación. Y nos está haciendo un llamado fuerte. Nos está diciendo: conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, y conozco a los que verdaderamente son mis hijos. Y les llama de una manera fuerte, dice: son sinagoga de Satanás, gente que en lo profundo está siendo guiada por el maligno. Y no se asuste, ni voltee a ver a su hermano. Todos somos cristianos aquí, pero Dios sabe quiénes somos. No lo podemos engañar. Por eso dice Jesús: yo sé quién eres, Esmirna. Yo sé quién eres, iglesia del divino redentor. Versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Deténgase ahí un momento. Cuando mi papá estuvo enfermo en una primera instancia, tuvo cáncer de colon. Recuerdo que ya una vez que los médicos dijeron que él estaba bien, que él estaba sano, recuerdo que en Saltillo estaba haciendo yo la fila en un banco y me encontré una hermana de una iglesia que conocemos de hace mucho. Bueno, de hecho, ella y nuestra familia, su familia y nuestra familia nos conocemos desde pequeños. Y me acuerdo que me dijo: Jonatán, ¿cómo sigue tu papá? Le digo: fíjate que ya muy bien, ya está bien, ya le quitaron la colostomía. No, está perfecto mi papá. Y me dice: pues ahora prepararse para lo que viene. Y yo le dije: esta hermana, ¿qué le pasa? Dije: voy saliendo de una y ya me está anunciando otra. Bueno, algo así siento con la iglesia de Esmirna. De por sí estaban siendo oprimidos y estaban siendo perseguidos, y entonces Jesús les habla y les dice: no temas en nada lo que vas a padecer. A ver, ahí va otra vez. Somos la iglesia, el divino redentor, y Cristo le está hablando, y Cristo nos está diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué se viene? No sé, pero no temamos nada lo que vayamos a padecer. Digo, yo creo que las cosas que Cristo nos habla cada domingo es porque hay una realidad presente y futura. Hay algo vigente, y no se trata de que nos asustemos, se trata de que confiemos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Déjame contarte la historia del pastor de Esmirna. Dicen los historiadores que el pastor de Esmirna se llamaba Policarpo. Y esta es una parte de su historia.
Él vivió en una época cuando todavía se celebraban ciertos Juegos Olímpicos y cuando ser creyente costaba la vida. Estando él en unos juegos, la muchedumbre repentinamente empezó a gritar: mueran los cristianos, mueran los cristianos. Y en ese momento todos voltearon a ver al pastor. Se le echaron encima, lo llevaron al Coliseo romano para que fuera quemado vivo. En ese momento, estando en el Coliseo romano, Policarpo le dijo al centurión que efectivamente él era cristiano y que no confesaría que César era el Señor. El centurión entonces le dio tiempo para que se decidiera a negar a Cristo y decir que César era el Señor. Policarpo le dijo: 85 años he servido al Señor y Él ha sido bueno conmigo. ¿Cómo podría yo negar a mi rey que me ha salvado? Entonces Policarpo fue quemado vivo. Cuesta. Y papá, me acuerdo que le gustaba un tanto la declamación y él un día me compartió esto. Y es una parte solamente que dice: mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena sostenido por un soldado vacilante y trémulo. Está hablando de la muerte de Marciano, así se llama la poesía. Y luego dice en otra de sus partes, habla Marciano y dice: miente a César quien afirme que he sido yo quien a Roma ha prendido fuego. Pero si mi delito es ser cristiano, bien haces en matarme, porque es cierto, creo en Jesús y predico su doctrina, y la prueba mejor de que en Él creo es que en lugar de odiarte, te perdono. El poema sigue y dice que entonces un león salta sobre él y lo devora y muere en el Coliseo romano. Ser cristiano cuesta, yo te lo dije la semana pasada, y a veces cuesta mucho. El diablo, hermano, sin ser fan de él, pero quiero decirte que el diablo es real y está detrás de ti y de mí y atenta contra la iglesia del Divino Redentor de una y mil formas. Y el diablo va a atacar a algunos de ustedes, los va a meter en la cárcel, es decir, la situación se va a poner muy complicada. Y yo quiero que atiendas bien a este llamado, porque a algunos les va a suceder. Y cuando te suceda, recuerda lo que yo te estoy enseñando esta tarde. Recuerda lo que estoy predicando. Recuerda lo que te estoy advirtiendo ahora. Lo que Jesús, nos está diciendo. Sí, hermanos, seremos probados. ¿Por qué la necesidad de ser probados? En el caso de un cristiano es porque lo que se prueba, además de su fe, es su fidelidad. ¿Escuchaste? Se prueba tu fidelidad y la mía. Y lo que Dios le vaya a permitir al diablo hacer, hermano, no olvide, Cristo sigue teniendo el control. Y lo que suceda, como en el caso de Job, el Señor lo ha autorizado. Y entonces, hermano, usted y yo tendríamos que entender que la prueba que venga, la situación que atravesemos, es que Dios nos avisó que vendría, que el diablo echaría a algunos de nosotros en la cárcel. ¿De qué se trata esto, hermano? Mira, hermano, es probable que algunos de ustedes empiecen a entrar en alguna depresión. Es probable que algunos de ustedes empiecen a tener ansiedad por algunas cosas. Es probable que algunos de ustedes venga una crisis económica. Y por favor no esté diciendo ahí en su lugar: pastor, no declare eso. Sí, sé la historia de una mujer que tenía un hijo terrible, terrible. Y le hablaron de la escuela y le dijeron: oiga, su hijo es un rebelde. Yo cancelo eso. Su hijo es un desobediente. Yo lo cancelo. Su hijo, y le dieron como 10 cosas que era su hijo. Y ella salió diciendo ahí: todo lo que dijeron de mi hijo no es cierto. Y lo expulsaron de la escuela al muchacho. No, hermanos, tenemos que ser realistas. Aquí el que está hablando es Jesús, yo no. Y lo que yo le estoy diciendo, hermanos, es que algunos seremos probados, si no es que ya estamos siendo probados.
que algunos hermanos, aunque usted no lo crea, Satanás se va a ensañar con algunos de nosotros y va a llevarnos por caminos que no entendemos. Y sabes una cosa, hermano, nos va a presionar de tal manera, porque Él quiere que tú y yo blasfememos el nombre de Cristo, que le demos la espalda a quien nos salvó, que reneguemos de Jesús. Quiere vernos lamentándonos de nuestra situación y levantando nuestro puño contra Dios y diciéndole: ¿qué clase de Dios eres? ¿Cómo puedes permitir esto? ¿Por qué no me ayudas, Señor? Lo que Él quiere es ver, hermano, que tengamos lástima de nosotros mismos. Eso quiere el diablo. Eso quiere el diablo, y el Señor nos lo ha anunciado. Pero recuerda que Él dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. No olvides eso, porque Él quiere eso. Pero ¿sabes qué quiere Dios? ¿Qué quiere Jesús? Que seas fiel hasta la muerte. Fiel, pase lo que pase, enfrentes lo que enfrentes, se pongan las cosas peor de lo que están, pero que tú le digas: Señor, sigo fiel a ti. Mi fe, Señor, está intacta. Tú eres mi Dios y siempre lo serás. Me lo pueden quitar todo. Puede ser que mi cuerpo se conmueva por una enfermedad, pero tú eres mi Dios y siempre lo serás. ¿Podremos decir eso esta tarde? Podremos hablar en esa dimensión. Por eso dice Jesús: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, o sea, la vida eterna. Hay una recompensa por la fidelidad. Hay algo que Jesús promete, está a nuestro favor, lo tenemos, hermano. Será tribulación por 10 días. Lo que quiere decir es que será breve y terminará. No será tan extenso y terminará. Y gracias a Dios por ello. Además, recuerda, hermano, que aunque el diablo atenta contra nosotros, nuestra confianza tiene que estar puesta en aquel que venció al diablo en la cruz, en Jesucristo, en quien lo expuso públicamente, triunfando sobre él y sus huestes espirituales de maldad en la cruz del Calvario. En él debe estar nuestra confianza. Hermano, no tema en nada lo que venga. El diablo va a atentar contra usted, pero sea fiel y el Señor le dará la corona de la vida. Termino con el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, ¿cuál es la segunda muerte? Déjeme explicarle. Abra por favor su Biblia en Apocalipsis 20, versículo 14. Apocalipsis 20, 14. ¿Qué dice? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en el capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la separación eterna del Señor Jesús. Es decir, que tú jamás, escúchalo, por la eternidad, bueno, no tú, déjame ponerlo diferente, que alguien que no crea en Cristo, que alguien que no sea fiel, pasará la eternidad sin Jesús. ¿Sabes dónde? En lo que llamamos infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, que no es literalmente fuego, sino dimensiona el dolor, la intensidad del sufrimiento que habrá en ese lugar. Entonces, hermano, tenemos la oportunidad de la vida eterna si somos fieles. La muerte segunda no tiene autoridad ni poder sobre nosotros. Yo no tengo que pensar que me voy a ir al infierno. Yo no estaré allí
y creo que usted tampoco. Amén. Entonces, hermano, el llamado de Cristo para nosotros como la iglesia, el divino redentor, ha sido ese: sé fiel, mantente fiel, pase lo que pase, iglesia, enfrentes lo que enfrentes, veas lo que veas, escuches lo que escuches, sé fiel, iglesia, divino redentor. Hermano, recuerde, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si se viniere algo, lo que se venga, lo que el Señor nos diga que se ha permitido, porque vamos a ser probados, porque nuestra fidelidad será probada, hermanos, mantengámonos firmes como iglesia y digámosle al Señor: seremos fieles, Señor. Nos mantendremos firmes, confiando y creyendo en ti. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel y tendrán tribulación por 10 días, pero sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. ¿Estás listo? Ponte de pie, vamos a orar. Oh Padre Celestial, no sabemos qué vendrá, Señor. No sabemos cuándo sucederá esto que tú nos anuncias en tu palabra, pero que entendamos que se prueba nuestra fidelidad, que se prueba nuestra confianza en ti, Señor. Que entendamos, Dios, que no es para destruirnos, sino es, Señor, para que nuestra fidelidad salga a flote, para que nuestra fe en ti sea nuestro sostén, para que esta iglesia, Señor, siga avanzando, Dios, y no se convierta en ruinas como Éfeso, sino se mantenga viva como Esmirna hasta el día de hoy, Señor. Que sea el divino redentor una iglesia fiel a su Salvador, una iglesia que se mantiene firme, pase lo que pase, venga lo que venga y enfrente lo que tenga que enfrentar. No importa el tamaño de la circunstancia, no importa que con toda su fiereza 1000 demonios atenten contra nosotros, nos mantendremos firmes y fieles en el Señor para gloria de su nombre. Nos mantendremos fieles porque nos espera la corona. Nos espera la vida eterna, nos espera vivir para siempre contigo, y la segunda muerte, el infierno, no tendrá poder sobre nosotros jamás, manteniéndonos fieles a ti, Señor. Padre, en esta tarde recibimos esa palabra tuya, y también, como dice esta palabra, el que tenga oídos para oír, oiga y entienda que el Espíritu Santo nos está hablando. Glorifícate, Señor. Somos tu pueblo. Dios, ha sido un deleite santo estar aquí y nos gozamos de haber estado aquí. Llévanos, Señor. Guíanos. Gracias, Padre Celestial. A ti sea la gloria y la honra. En tu nombre estamos orando. Amén, Señor. Y amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está